¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Hoy vamos con la tercera clase de Santiago, del análisis y comentarios acerca de Santiago. Hoy vamos a ver sobre lo que es el capítulo 1, aún estamos en el capítulo 1 y vamos a ver del versículo 12 al 18. ¿Sí? Entonces, déjenme sacar mis apuntes. Ahí estamos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, comencemos con esto, ¿no? La acerca de la tentación, lo que más va a hablar ahorita esta parte del primer capítulo. Entonces, cuáles son todos los asuntos y estudios. Bueno, vamos a ver un pequeño comentario, análisis, ¿sí? Y luego vamos a seguir ya de frente, nos vamos con cuáles son los asuntos que presenta Santiago, ¿no? La tentación es algo verdaderamente serio, y normalmente las personas no asumen su responsabilidad cuando son dominadas por el deseo, ¿no? O por alguna tentación. Aparentemente, a los que fue mandado la carta de Santiago eh, habían tomado este asunto con mucha, pues digamos, ligereza, ¿no? Eh, y al punto de que estaban acusando a Dios de ser el culpable de que los estuviera tentando, ¿sí? Entonces, Santiago sale al paso a este horrible pensamiento y presenta sus razones por las cuales no es posible que Dios sea el origen de las tentaciones. La naturaleza humana misma de Dios pues no deja, pues, digamos, lugar a duda para esta posibilidad, ya que Dios no es tentado por el mal, ¿sí? Y Él no tienta a nadie. El hecho de que las acciones de Dios de dar dones, ¿sí? Dones a las personas, pues se contraponen a la posibilidad de que Él los introduzca después, pues no sé cómo decirlo, no, o sea, no permite que toda buena dádiva y toda don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Entonces, en verdad, la experiencia cristiana de haber recibido esa gracia de Dios, pues coloca al creyente en una posición de privilegio con Dios y lo que hace incompatible con el mal, ¿no? Entonces, eh, ya Él nos hace nacer por la palabra de Dios para que seamos como primicias de su creación. Por lo tanto, Él no puede darte tentación si te da dones, te da te hace su hijo, te hace ser las primicias, ¿no? Como dice ahí, primicias, en el versículo 18 nos dice, como primicias de sus criaturas, ¿no? Entonces es imposible que Él te dé tentaciones o te lleve hacia las tentaciones o el mal si realmente Él te está dando todo lo bueno, no lo malo, ¿no? Entonces no es incoherente este pensamiento, ¿no? De que Dios sea el que te dé las tentaciones. No, es la misma naturaleza humana las que caen en esas tentaciones y Dios te ayuda a salir de ellas, ¿no? Pero el que busca o se, se va, se inclina hacia las tentaciones es la misma naturaleza humana, no Dios. Dios no te pone esas tentaciones, ¿sí? Es el mismo hombre el que se inclina, ¿no? hacia las tentaciones. Bueno, vamos a seguirle. ¿Cuáles son los asuntos que presenta Santiago en esta parte del versículo 12 al 18? Bueno, vemos que en el versículo 12 presenta el tema, el contexto es el argumento se puede pues, resumir de esta manera, ¿no? Los cristianos debían luchar para mantenerse firmes en la fe
ante las tentaciones, porque Dios les daría la vida como recompensa. En los siguientes versículos, bueno, pues ahí se desarrolla toda esta propuesta, ¿sí? Entonces vemos que en el del versículo 13 al 15 indican que los cristianos debían reconocer que la naturaleza pecaminosa, o sea, la propia naturaleza del hombre y no Dios, era quien daba origen a las tentaciones, lo que ya les había comentado, ¿no? Por una parte, la naturaleza de Dios hacía imposible que las tentaciones tuvieran origen en él, y la otra, la naturaleza humana perniciosa o pecaminosa evidenciaba que allí estaba el origen de las tentaciones. Por lo tanto, para enfrentar con éxito las tentaciones, era necesario tener un concepto correcto respecto a su origen. O sea, debemos de entender cuál es el origen para saber que no es de Dios, y por lo tanto buscar qué es lo que nosotros nos hace caer en esa tentación, ¿sí? Del versículo 16 al 18 nos indica que de Dios solo puede salir lo bueno para sus hijos, pues los ha hecho nacer de nuevo en la palabra por la palabra, ¿sí? Para tenerlos en alta estima. No había razón para que se dejaran engañar por falsas preocupaciones. Por lo tanto, para enfrentar, a ver, perdón, se me había pasado a ponérselos ahí, ¿no? Para enfrentar con éxito las tentaciones era necesario darse cuenta que Dios les había dado todo lo necesario para lograrlo, ¿sí? ¿Cómo se desarrollan estos conceptos? Bueno, en el versículo 12 pues vemos que nos presenta, que Santiago nos dice que en qué consistían estas tentaciones, pero seguramente estaba pensando en las situaciones difíciles por las cuales estaban pasando estas personas, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta de clave sería: ¿qué actitud debían asumir ante esas situaciones difíciles? ¿Cómo debían actuar esas personas, ¿no? O nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo debemos de actuar cuando estamos enfrentando tentaciones, ¿no? La tentación latente era hacer lo malo para salir de ellas, y esto es precisamente lo que Santiago quería evitar, ¿no? Por eso los exhorta para que tuvieran una actitud correcta ante las tentaciones, pues esto era un paso importante para el proceso de vencer las tentaciones. Lo que es bastante claro es que Santiago elogia o ensalza a la persona que sale victoriosa de las tentaciones y le da un mensaje de esperanza verdaderamente alentador, ¿sí? Dice que el que soporta la prueba de bienaventuranza, el que dice que el que soporta las pruebas es bienaventurado, es bienaventurado, porque ¿por qué? Pues porque una vez que haya sido probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a todos los que ama, ¿sí? Y el cristiano debe estar o tener presente, ¿sí? Que, que la obediencia a lo que Dios está pidiendo es lo que da verdaderamente el sentido a la vida, ¿sí? Porque es la obediencia lo que nos acerca a Dios. Si tú no obedeces, te separas de Dios. Si tú obedeces, te acercas a Dios, ¿sí? En medio de las situaciones difíciles es relativamente fácil tomar un camino equivocado, realmente, ¿sí? Porque te cuentas en ese momento, ¿no? Y puedes caer, y eso es tomar un sentido equivocado, que al final pues se manifiesta en miseria, en dolor, ahí nos dice, ¿no? Entonces realmente
en, en, en sentirnos, este, sí, bueno, si eres verdaderamente hijo de Dios, te vas a sentir que caíste, ¿sí? Que realmente lo que hiciste está mal y vas a empezar a tener remordimientos y frustraciones y dolor, ¿sí? Pero el que sale aprobado, o sea, el que vence la tentación es feliz, porque en lugar de miseria, dolor, todo eso que se siente cuando caíste, bueno, al contrario, va a ser alegría de que no caíste en esa tentación, sino que saliste victorioso de ello, ¿no? Y la corona de la vida es la que habla de no parecer o parecer referirse más bien no parece más bien referirse a la vida eterna, sino a la vida abundante en Cristo ahora, ¿sí? En el momento. Pero Santiago dice que esta corona le pertenece a los que eh, perseveran bajo la prueba, ¿sí? Es decir, a los que no ceden a la tentación de hacer lo malo, sino que rechazan eso y se van precisamente a cumplir la palabra de Dios, a obedecer a Dios, ¿sí? Por lo tanto, debían luchar para mantenerse firmes ante las tentaciones, ¿sí? Con esto en la mente, ¿sí? En los próximos versículos Santiago reta a los lectores para que sigan el camino correcto, ¿sí? Vamos a ver, aquí vamos ahí está, de acuerdo. Esto es a partir del versículo 13 al 15. Santiago enseña que para enfrentar con éxito las tentaciones era necesario tener un concepto correcto respecto a su origen, ¿sí? Estos versículos contienen esencialmente dos asuntos, ¿sí? Muy importantes. Primero, el versículo 13 nos dice, refleja una desesperada y osada acusación de las personas con el fin de justificarse a ellos mismos, ¿sí? A la vez deja expresa la naturaleza de Dios que no lo hace incompatible, que lo hace incompatible con el mal, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan que Adán le dice a Dios, ¿qué hiciste? Entonces Adán, ¿qué dice? La mujer que tú me diste. O sea, la mujer que tú me diste. Tú me diste una mujer que me engañó, pero es culpa tuya porque tú me diste esa mujer, ¿sí? Entonces, ¿Dios tuvo la culpa? No. La culpa la tuvo él por obedecer a su esposa, ¿sí? Y caer en la tentación o en el pecado, ¿sí? De hacer lo que Dios ya había dicho que no hicieran. O sea, no comerás del fruto del bien, del árbol del bien y del mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí le está echando la culpa a él de que él le dio una esposa por la cual él obedeció o que cayó en esa tentación, ¿sí? Y la culpa la tiene ella y la tiene Dios por habérsela dado. Yo no la tengo, aunque yo decidí tomar ese fruto y comer también, ¿sí? Entonces él está diciendo que ellos tienen la culpa y sobre todo Dios, porque Dios le dio a su esposa. Y no, realmente él es el que tomó la decisión de comer de ese fruto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, entonces ahí como que estamos cambiando, ¿no? O sea, nos estamos justificando el haber caído en la tentación, ¿sí? Pero estamos diciendo que es la culpa de Dios el que yo haya decidido caer, ¿no? El segundo asunto se plantea desde el versículo 14 al 15 y es una aterradora descripción de la tristeza o de la triste realidad humana víctima de sus asuntos, ¿no? De esos malos deseos, ¿sí? Habla acerca o sobre
la tragedia humana que induce a las personas a obedecer a sus malos deseos, ¿no? En el 14 nos muestra la absoluta culpabilidad humana al ceder a la tentación, y en el 15 añade las horribles consecuencias, ¿sí? Uh, pues de ser atrapado por la tentación, ¿no? O sea, más bien por el caer en ella, ¿sí? Estos versículos presentan de una manera dramática la evolución del pecado, que comienza con el deseo del corazón, ¿sí? Y se convierte en la actitud de la pasión humana. El problema no está afuera, sino dentro de la persona, ¿sí? En nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso cada uno es tentado cuando es arrastrado o seducido por su propio deseo, por su propia pasión, ¿sí? No hay lugar para echar la culpa sobre los demás personas que por nuestras malas acciones, ¿no? O sea, porque realmente los que decidimos pues somos nosotros, no él, no las otras personas, ¿sí? Esto presenta una trágica cadena cuyo primer eslabón es los malos deseos y el último, ¿sí? O sea, empieza con el deseo, ¿no? Con el pensamiento, deseando eso, ¿no? Y en el último, pues es la muerte por el pecado, ¿sí? Luego, cuando el deseo se ha concebido en la mente, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte, ¿sí? Acuérdense que el fruto del pecado es la muerte, punto, ¿sí? Trágicamente hay un desenlace fatal para quienes se deja arrastrar por la tentación y no controla los malos deseos, ¿sí? La línea de desencadenamiento, ahí vemos, es malos deseos, tentación, pecado, muerte, ¿sí? Una vez que se pone en juego el mecanismo de la tentación, la persona deja que sus deseos pues sean llevados a la satisfacción, o sea, satisfacer mis propios deseos, ¿no? Lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero satisfacer. El pecado ocurre precisamente cuando permitimos que el mal, disfrazado de atractivamente, no sé, de lo que sea que nosotros deseamos en ese momento, nos active y arrastre hacia, ¿sí?, la situación de nuestros deseos. Y el pecado, una vez llevado a cabo, pues da luz a la muerte, ¿sí? La paga del pecado siempre es muerte, eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, en la realidad cotidiana no necesariamente es la muerte física, sino lo que es carácter espiritual, moral, social, etcétera, ¿no? O sea, todo es una serie de cosas que cotidianamente estamos viviendo, y en la cual si caemos empezamos a una serie, ¿no? Una cadena ahí continua, y que todo va cayendo, ¿no? Pum, pum, pum. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, los versículos del 16 al 18, Santiago, déjame ver, sí. Santiago les dice a sus lectores, o a las personas que están enviada esta carta, ¿sí?, que para enfrentar con éxito las tentaciones debían darse cuenta que Dios les había dado todo lo necesario para poder lograrlo, ¿sí? Lograrlo, o sea, salir de esas tentaciones, ¿no? Poder lograr enfrentar las tentaciones y no caer en ellas. El texto nos muestra básicamente dos asuntos. El primero tiene que ver con las dádivas y los dones que Dios da para el bien del creyente, ¿sí? Versículo 16 y 17. Y segundo se refiere al nuevo nacimiento que ha ocupado Dios en el cristiano a través de la palabra, o sea, nuevo nacimiento, ¿sí? Nueva persona es, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que hace
algo especial, ¿no? De la persona, que es en el versículo 18, y lo vamos a ver. En el 16 y 17 nos indica que las cosas provienen de Dios. ¿Sí? Todo proviene de Dios. Es claro que el problema de las tentaciones radica en el corazón del ser humano, dominado por sus malos deseos. Y eso lo vimos desde el versículo 14, ¿no? Pero, pero Santiago debía hacer que los creyentes reconocieran que Dios les había dado lo necesario para que enfrentaran con éxito esas tentaciones. ¿Sí? En el versículo 17 nos dice que, que las buenas dádivas y dones perfectos que provienen de Dios, ¿sí? Entonces, eso son lo que nos ayuda a salir de las tentaciones. Con esto Santiago afirma que tenemos recursos para recursos provenientes de Dios, ¿sí? O sea, no nuestros, sino que Dios nos da, ¿sí? Para luchar contra esas tentaciones. Ahora bien, Santiago no solo hace hincapié en que Dios es fuente de todo lo bueno, sino que por su propia voluntad Él nos engendró y ahora somos una nueva creación. ¿Sí? Una nueva creación. O sea, somos personas nuevas. Sí, que traemos todo lo que venía atrás de nosotros, pero eso lo tenemos que dejar porque es pasado y tenemos que empezar a vaciar eso, a dejar eso para que todo lo bueno de que Dios nos está dando vaya llenando, vaya hecho a un lado todo lo malo que hacíamos, que nuestro ser interno nos estaba llevando a caer, ¿no? La expresión Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Se refiere a la palabra de Dios que tiene poder transformador, ¿no? Que nos transforma día con día a nosotros, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, para que vayamos hacia lo bueno y no hacia lo malo. Que dejemos a un lado todas estas tentaciones, todos esos deseos pecaminosos que nuestro corazón, nuestra mente tiene para ir llenándola de todo lo bueno que Dios nos está dando, ¿no? De todo lo bueno que Dios nos da. Ahora, como personas nuevas, con una nueva naturaleza, somos capaces de hacerle frente a esas diversas tentaciones que día con día nos acechan. Por cuanto somos hijos de Dios, Él nunca nos incitará a hacer algo malo, como al parecer pretendían algunos de los creyentes mostrar en lo que Santiago le está pues mandando en esta carta, ¿no? Entonces le está diciendo no, o sea, ustedes son nuevas personas, nuevas criaturas, por lo tanto tómense de la palabra de Dios para salir adelante, para salir vencedores, enfrentar las tentaciones y no caer en ellas. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas armas para poder enfrentar todas esas tentaciones, que es la palabra de Dios, que ahí tenemos y que está llenando ahora nuestros corazones, nuestras mentes, ¿sí? Okay. ¿Cuáles son los principios que se derivan de Santiago del versículo 12 al 18? Bueno, ahí debemos de luchar para mantenernos firmes en la fe ante las tentaciones. Hoy como ayer, la tentación sigue viviendo en el ser humano. No hay, hoy mucho más que antes, ¿no? Que en la época que fue escrita la carta de Santiago. Hoy tenemos muchas más tentaciones. ¿Sí? El hecho de que el cristiano no es un antídoto, o sea, el cristianismo no es un antídoto contra las tentaciones, más bien es un factor fuerte para que éstas se presenten realmente, porque Satanás va a buscar hacer que nosotros caigamos en tentación, ¿no? Tal vez hoy el conflicto es aún mayor que antes, ¿no? Debido a la sociedad tan permisiva que estamos viviendo actualmente, ¿no? Desde que renunciamos a la vida mundana para seguir a Cristo, los conflictos que tenemos para hacer lo que Dios exige y renunciar a nuestros propios deseos de
del mal sentir, o sea, de nuestra pecaminosidad del ser humano, ¿sí? Entonces, hace que todos estos deseos Satanás los incremente para que caigamos, ¿no? Caigamos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que lo enfrenta todo eso y hace que podamos salir victoriosos. Nuestra pasada manera de vivir con frecuencia se asoma, ¿sí? Aquí estoy, a la puerta de nuestra voluntad para invitarnos nuevamente a satisfacer esos deseos, ¿sí? Que sentíamos que nos dominaban, pero mediante un acto de voluntad y poder y el poder de Dios que tenemos en nosotros, el cristiano asume la actitud correcta frente a las tentaciones cuando se mantiene firme a lo que ha recibido del Señor, o sea, los dones, eh, la palabra de Dios, el entender a Dios, el saber más de Dios. Todo eso nos da el poder de poder enfrentar esas tentaciones y poder salir victoriosos, ¿sí? Dos, para enfrentar con éxito las tentaciones es necesario tener un concepto correcto de su origen, ¿sí? O sea, saber que realmente son nuestras, no de Dios. No debemos echar la culpa de nuestros actos sobre las personas. Como verdaderos cristianos, pues debemos asumir la responsabilidad personal de nuestros actos. Este es un paso fundamental para enfrentar con éxito los problemas de la vida. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, realmente. El planteamiento de Santiago es muy actual, ¿no? Tanto desde la perspectiva de Dios como la del ser humano, ¿sí? Las personas insisten en que no son culpables, pero Dios dice lo contrario. El ser humano es culpable de sus propios actos. A la búsqueda de culpables, el ser humano echa la culpa sobre Dios y sobre todo el mundo, menos sobre él, ¿no? Las circunstancias del prójimo, o sencillamente se escuda en es es mi manera de ser. Así soy yo. Yo nunca voy a cambiar. ¿Sí? Bueno, entonces no es extraño que oír el concepto de que no, de que me comporto así por causa de mi pasado o de lo que yo siempre he sido. Bueno, son traumas ocultos o cosas así, no sé. Me criaron así, la cultura en la que me formaron, mi entorno social. O sea, a fin de cuentas yo no tengo la culpa de ser como soy. Punto. ¿No? Así dicen ellos, ¿no? Frente a Dios estos son argumentos eh, que realmente las personas podrán decirlas, pero se desvanecen delante de Dios. Dios dice que el ser humano es culpable y debe asumir la responsabilidad de sus actos. No hay otro camino para la liberación que no pase por la confesión de nuestros pecados, ¿sí? Apartados de ellos o sea, apartarnos realmente de nuestros pecados, en confesarlos y seguir a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Es la única forma de salir adelante y realmente de ser como que realmente salir victoriosos, ¿no? Salir adelante, enfrentar las tentaciones y no caer en ellas, sino hacernos a un lado y dejarlas, ¿sí? Porque eso es nuestro pasado, nuestra pecaminosidad de nuestro corazón, que podemos enfrentarlo y salir avante gracias a la palabra de Dios, gracias a que somos una nueva criatura en Cristo. Para enfrentar con éxito las tentaciones debemos reconocer que Dios, perdón, punto 3. Para enfrentar con éxito las tentaciones debemos
reconocer que Dios nos ha dado lo necesario para lograrlo. Así es. Dios no solamente nos ha dado cosas buenas, sino nos ha hecho nacer de nuevo, nuevas criaturas. Y ahora somos sus hijos a quienes ama profundamente. Los lectores originales de Santiago debían reconocer que Dios les había dado lo necesario para enfrentar con éxito las tentaciones. Esto no era una necesidad solo para el lector de Santiago, lo es para todos los cristianos también de este tiempo, ¿no? De ahora, de actual. Dios nos ha dado los recursos necesarios y Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que nos exhorta y nos guía para el camino correcto, y es nuestro deber tomar conciencia de esta realidad y apropiarla, ¿no? para nosotros mismos. Ok, ya con eso vamos terminando. ¿Cómo se pueden aplicar los principios, ¿sí? Que Santiago nos muestra aquí, ¿no? En primero, Santiago enseña que debemos tener una actitud correcta ante las tentaciones, ¿sí? Y vemos ahí que dice Santiago enseña que, ¿sí?, las tentaciones deben para esta actitud no debemos de ser pasivos o sin actitud, ¿no? Por lo tanto debe ser activa. Debemos de luchar para mantenernos firmes en la fe ante las tentaciones, ¿sí? Santiago dice que las personas que salen triunfantes de las tentaciones es feliz por cuanto tienen como premio la vida, ¿no? El sentirse satisfechos de poder haber enfrentado la tentación y poder haber salido de ella, ¿sí? Salir triunfantes. Esta persona para vencer esas tentaciones tienen que aferrarse a Cristo, aferrarse a la palabra de Dios para poder salir adelante y poder salir vencedores. 2. Santiago nos enseña que para enfrentar con éxito las tentaciones es necesario tener un concepto correcto respecto a su origen, ¿va? Santiago nos enseña que el ser humano es atraído a lo malo, ¿sí? Por eso por sus propios deseos, por su propia carnalidad, concupiscencia, nuestra naturaleza humana, ¿no? De modo que él mismo y no otro es responsable de sus acciones, ¿de acuerdo? Entonces debemos de reconocer esto. Dios no nos va a mandar tentaciones ni mucho menos, nos manda pruebas, es diferente, pero tentaciones nunca nos va a mandar Dios, ¿sí? La naturaleza pecaminosa del ser humano lo inclina a no reconocer esos errores, ¿sí? Por eso no vacila a la hora de echar la culpa a otros, ¿sí? En su afán de traer alivio a su propia conciencia, ¿sí? La antigua costumbre de echar la culpa de las malas acciones sobre otras personas todavía gobiernan el pensamiento del ser humano, ¿sí?, contemporáneo. O sea, no es nada más de aquella época o de Adán y Eva, no. Actualmente es mucho más arraigado que antes, ¿sí? Entonces, Dios no tiene que meterse en hacerte caer en tentaciones. Claro que no. ¿Por qué? Porque Dios no te va a tentar. No es cierto eso. Dios no te manda ninguna tentación. La tentación la tienes en ti mismo, en tu propio corazón, ¿sí? Pero todavía Dios decide que somos responsables de nuestros actos, ¿no? Entonces eso más nos enfrenta, más al ser humano pecaminoso nos hace luchar, porque a fuerzas queremos echarle la culpa a otros. Entonces debemos de entender que realmente Dios no nos
no nos da la tentación, sino al contrario, Él nos da armas para que no caigamos en esa tentación. ¿Sí? Ya las hemos dicho, su palabra, ser nueva criatura, o sea, a conocer a Dios, aprender de Dios, saber más de Dios, entender a Dios, todo eso nos va a ayudar a no caer en tentación, a entender que nuestra pecaminosidad puede ser enfrentada con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. 3. Es hora de poner delante de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? por nosotros y con nosotros. ¿Sí? Para enfrentar con éxito las tentaciones debemos de aceptar que Dios nos ha dado lo necesario para lograrlos, ¿no? Entonces ahora debemos de poner delante de esa tentación todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y ha hecho por nosotros. Así es, lo que ha hecho en nosotros, por nosotros y con nosotros. Tenemos recursos a nuestra disposición, consejos de la palabra de Dios, el apoyo de nuestros hermanos en Cristo y o nuestros propios hermanos si son cristianos, y nuestra capacidad racional para tomar decisiones sabias. ¿Sí? Acuérdense, si quieres sabiduría, pídesela a Dios y te la dará con abundancia, ¿no? Por una parte, Dios ha dado su espíritu para que habite en nosotros, y Él puede ayudarnos en nuestra obediencia y permitirnos sobrepasar o sobreponernos a esas debilidades que luego nos hacen caer en tentación. Cuando esto esté ante una tentación, piense que el Espíritu Santo que está en usted, porque todos los tenemos, el Espíritu Santo, si verdaderamente somos cristianos y nos hemos entregado a Cristo de corazón, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿invitaría usted al Espíritu Santo para que haga algo malo en usted? No, ¿verdad? Escriba eso en su mente, ¿no? O sea, el Espíritu Santo está conmigo para cosas buenas, no para cosas malas, ¿sí? Dios nos ha dado dones para edificación de los demás, ¿sí? Entonces los demás también nos pueden ayudar a nosotros. Cuando en su mente tenga el pensamiento de hacer ciertas cosas malas, recurra a los dones que Dios le ha dado, ¿sí? Para ministrar a otros, y entonces encontrar la palabra de Dios acerca de ello y usarla para recuperar nuestra nueva naturaleza, y entender esa tentación no es de Dios, sino que es de nuestra antigua persona, de nuestra antigua naturaleza, ¿sí? Y no de nuestra nueva naturaleza. Por lo tanto, todo eso debemos de desecharla, y que nuestra mente sea ocupada por las cosas buenas que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces reflexionemos con eso, y salgamos adelante y salgamos victoriosos de todas esas tentaciones que son de nuestra propia concupiscencia, ¿no? De nuestra antigua manera de vivir, ¿de acuerdo? Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los cuide mucho, y nos vemos en la próxima clase de Santiago, y espero que les ayude, que todo esto les salga adelante, que podamos salir victoriosos de todas esas tentaciones, ¿sí, hermanos? Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego.